Voy a hablar de varios intelectuales del mundo del pensamiento, de la psiquiatría, aunque más que de la psiquiatría fueron de la corriente antipsiquiatría. Tuvo un protagonismo en el siglo XX con David Cooper, que fue uno de los psiquiatras más destacados de la cultura anglosajona y británica, que a partir de ahí fue crítico y bueno, pues la corriente fue muy crítica con el ámbito de la psiquiatría eh, como concepto y como materia. Y luego ejemplos en Europa y también en América del Sur o en Hispanoamérica. Edgar Lawrence Doctorow fue novelista estadounidense. En sus obras mezcló historia y crítica social y una de sus obras es Ragtime de 1975. Thomas Stephen Sachs fue psiquiatra y profesor emérito de psiquiatría húngaro-estadounidense en la Universidad de Syracuse en Nueva York, reconocido crítico de los fundamentos morales y científicos de la psiquiatría y uno de los referentes de la antipsiquiatría, aunque no se identificara con esta corriente. Y una de sus obras es El mito de la enfermedad mental. Y bueno, pues a partir de ahí muchas figuras dentro de la psiquiatría, como David Cooper y otras tantas, que por cierto, voy a dar también un ejemplo en Italia, fueron los intelectuales críticos con la propia psiquiatría. Que hoy en día además esa corriente, bueno, es verdad que no es muy conocida, pero que tiene protagonismo desde el siglo pasado y en la actualidad también. Maurice Druon fue escritor francés, pero también destacó como miembro de la Academia Francesa y destacó o fue ministro de Cultura en su país. Una de sus obras es La Flor de Lis y El León de 1968. Una figura que fue muy importante en el ámbito de la literatura, pero bueno, también estuvo en el ámbito de, bueno, aparte de la literatura, como miembro de la Academia Francesa, pero destacó pues, también en el ámbito de la política al convertirse en ministro de Cultura en Francia. Y otro intelectual que perteneció al ámbito a la corriente de la antipsiquiatría fue Franco Basaglia, que fue psiquiatra italiano conocido por su denuncia pública de las condiciones deplorables e inhumanas de los manicomios. Muchos de los bueno, intelectuales o de los miembros de las figuras dentro del ámbito de la antipsiquiatría eran críticos con la propia psiquiatría, porque decían que claro, la locura no venía de ahí, sino que eran pues una serie de ideas que nos dan, por ejemplo, arrebatos que nos dan a las personas, que a veces es verdad que nos dan porque no sabemos controlar nuestras ideas y nuestra mente. Y la estructura normalmente en la psiquiatría, en la psicología y sobre todo en el psicoanálisis, pero más en la psicología, y lo que intentan llevar a cabo es la estructura de cómo mediar una serie de problemas que son muy sencillos, pero que pueden dar lugar a problemas mucho más graves, por ejemplo. A partir de ahí, la estructura del pensamiento pues es muy compleja en cada persona, por ejemplo. Ella Serafín Haase fue escritora neerlandesa, escribió obras de teatro, poemas y ensayos, pero su obra principalmente fue en el género de la novela. Es decir, ella destacó como novelista y una de sus obras es The Black Lake de 1948. La verdad que escribió diversas facetas dentro del mundo de la literatura, pero su faceta más habitual o su actividad más habitual fue la de novelista y dejó una huella importantísima e imprescindible para entender la literatura neerlandesa, pero a su vez del conjunto de Europa. Rogerson fue pintor y diseñador de interiores sueco. Considerado una celebridad en su país, destacaba en la pintura acuarelista y el diseño. Aparte de que fue pintor, destacó también como diseñador de interiores y fue un intelectual, fue una figura artística o un artista muy importante en su país y también en el conjunto de Europa. Es verdad que muchos de los ejemplos que estoy hablando son totalmente desconocidos en España. Susana Ginsanka fue poeta polaca de origen judío, perteneció al periodo de entreguerras, aunque solo publicó un poemario en vida, que es O Centaurak, que causó sensación entre los círculos literarios polacos porque iba a ser una gran artista o escritora importante, pero desgraciadamente murió muy joven y no pudo dejar un legado más importante dentro de la literatura polaca como del conjunto de Occidente o en Europa, por ejemplo. La literatura hispanoamericana es muy importante para conocer
como es la cultura de los últimos 200 años de la gran mayoría de los estados que se independizaron en aquel primer periodo de 1814 hasta 1824. El segundo periodo se produjo ya con Cuba y Puerto Rico, que por cierto, Cuba y Puerto Rico estuvieron bajo el control estadounidense hasta la Revolución de los Castros y de la caída, sobre todo, de la dictadura de derechas del general Batista por un régimen comunista liderado, como he dicho, por los Castros en la figura de Fidel, más tarde en la de Raúl y hoy en día en la de Díaz Canel. Y bueno, pues las figuras que gobiernan son de la camarilla cubana, pues desde el golpe de Estado que se produjo en 1959. Silvina Bullrich fue escritora argentina, considerada una de las mejores representantes de la narrativa bonaerense contemporánea, periodista y profesora de literatura francesa en la Universidad Nacional de La Plata. Abordó en cuentos y novelas los intereses y conflictos de la burguesía, clase de la que provenía, desde una perspectiva feminista. Una de sus obras es Los pasajeros del jardín de 1973. Gran escritora, gran artista Silvina Bullrich, porque fue de las más importantes en la narrativa bonaerense. Aparte de que fue periodista, escritora, profesora de literatura francesa también en la Universidad Nacional de La Plata, y en sus cuentos y novelas abordó lo que era la perspectiva de la burguesía de la cual provenía desde el punto de vista feminista. Manuel Mujica Lainez fue narrador argentino, combinó la imaginación novelesca con datos históricos y el color local con el cosmopolitismo, donde desarrolló una serie de tramas de corte histórico. Y es verdad que nació en el seno de una familia patricia, por vía materna descendía de periodistas y escritores, e incluso su madre componía piezas de teatro que leía a sus amistades. De modo que creció en un medio en el que todo se conjugaba para facilitar la vocación por la literatura y también pues, por el ámbito de las letras. Fue su vocación gracias a la influencia de la familia materna. Su madre ya realizaba piezas de teatro, dio lugar pues, a realizar una estructura dentro del ámbito literario y sobre todo en Argentina. Y una de sus obras es El Brazalete y otros cuentos de 1978. Fernando del Paso fue novelista mexicano, cursó segundo año de la carrera de Economía y llevó un seminario de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó en varias agencias de publicidad y fue becario del Centro Mexicano de Escritores entre 1964 y 1965. Colaboró en diversas publicaciones como Palabra y el Hombre, Vuelta y Revista de la Universidad de México. Desde 1970 residió en Londres, donde se desempeñó como locutor y redactor para la BBC, una de las principales emisoras de radio importantes a nivel europeo y sobre todo en la cultura británica y anglosajona. En 1986 fue nombrado agregado cultural de la Embajada Mexicana en París. Y una de sus obras es Linda 67, Historia de un crimen de 1996, novela de corte policial. Por cierto, se cumplen 30 años de esa novela. Y bueno, muchos de los ejemplos, la gran mayoría pertenecieron al ámbito de la literatura, la gran mayoría de los ejemplos, salvo algunos que fueron del ámbito de la psiquiatría, como un ejemplo dos, en Estados Unidos y en Italia, que dejaron huella y fueron muy críticos con el pensamiento o bueno, con el pensamiento psiquiátrico o la psiquiatría. La antipsiquiatría era una crítica hacia la sociedad del momento comparada en la cual, bueno, pues se criticaba la estructura que existía de que si la persona se quejaba, daba lugar a que tenía, bueno, pues no tenía ningún tipo de problema, sino que eran quejas nada, según algunos de los pensadores que yo he nombrado. Así que con ello finalizo. Comento los historiadores, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevos historiadores y nos vemos ya en el próximo vídeo.